Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es esa relación entre el contexto ufológico, que está relacionado con avistamientos y encuentros de objetos voladores no identificados y extraterrestres en la Biblia, específicamente en la historia de la creación, en una interpretación que algunos teóricos ufológicos han propuesto. Y vamos a hablar de este tema porque en la historia de la creación, por ejemplo, desde el libro del Génesis se relata la creación del mundo y de la humanidad en 6 días. Y algunos teóricos ufológicos han sugerido que ciertos pasajes de la Biblia pueden interpretarse como encuentros con seres extraterrestres o incluso como descripciones de tecnología avanzada. Este será nuestro tema hoy. Un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Un saludo cordial también para usted, Marian, y para los oyentes de Nuestro Oxígeno. Sí, dentro de los escritos antiguos y en las Sagradas Escrituras hay pasajes citados que argumentan la posibilidad de tecnología, como usted lo decía, superior o extraterrestre. Por ejemplo, en la Biblia se encuentra el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, quien describe ruedas dentro de ruedas en el cielo, lo que ha sido interpretado por algunos como avistamientos de naves espaciales. Sin embargo, existen más razones. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Es un honor para nosotros contar hoy con nuestro invitado, el ingeniero Andrés Romero. Es una mente curiosa, amante de la naturaleza y los misterios del universo, quien encontró su pasión como investigador autodidacta de ovnis y vida extraterrestre. Y como lo mencionaba usted, Carlos Alberto y Marian, hoy compartirá con nosotros un tema interesante sobre los grandes misterios de la Biblia desde un contexto ufológico. Y en este tema de grandes misterios de la Biblia, iniciaremos con la historia de la creación. Pero antes le damos la bienvenida a nuestro invitado Andrés Romero. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a nuestro programa. Hola a todos, bienvenidos a ustedes también. Muchas gracias por permitirme estar acá. Mil gracias por esta invitación, nuevamente tener la oportunidad de compartir esta temática tan importante. Marian, Juliet, Carlos, esperemos que esta información sea de gusto para toda nuestra audiencia y que realmente les apasione este tema como a mí. Pues muchas gracias. Sabe que cuando hemos realizado emisiones o programas sobre este tema, hemos recibido una gran reacción por parte de los oyentes de manera muy positiva y por eso hoy quisimos invitarle de nuevo a usted para que nos hable sobre sus investigaciones, sobre el análisis que usted realiza sobre este interesante tema. Claro que sí, Carlos, para mí es un gusto realmente poder contribuir de alguna forma con las investigaciones y la información que he podido recopilar durante estos años de investigación y poderla compartir porque probablemente sé que allí afuera hay muchas mentes abiertas y deseosas de escuchar esta información. Empecemos desde el principio, por ejemplo, el análisis al Génesis, al principio. Claro que sí, Carlos. Mira, hay algo que es importante entender y es que dentro de la Biblia hay múltiples misterios e información que de pronto quizás por la forma como es explicada, el contexto en el cual se transmite, nos deja de alguna forma vacíos y esos vacíos están sujetos a nuestra interpretación y nuestra interpretación puede llegar a ser muy subjetiva dependiendo del grado de conciencia que tenga cada uno, dependiendo del grado de influencia o del sistema educativo que haya tenido y existen muchas formas de poderlo replantear. Y en esta oportunidad queremos darle un contexto y un paralelismo con el tema ovni extraterrestre. Queremos acercar este tema bíblico, que no está alejado en absoluto, hacia el tema ovni extraterrestre. Que esto no significa, y queremos aclarar eso, en UFO Internacional lo que pretendemos es transmitir información
con el fin de que las personas sientan la curiosidad de seguir investigando, ¿de acuerdo? No queremos contradecir la opinión de ningún contexto religioso en absoluto. Creemos y estamos completamente seguros de que existe una conciencia infinita, una inteligencia infinita, un ser superior, el todo, Dios o como lo deseen llamar, que es la fuente desde donde proviene todo cuanto existe y estamos completamente seguros de ello. También estamos completamente seguros de que llegaron a la humanidad grandes maestros espirituales que transmitieron información. Y lo único que queremos hacer es transmitir un complemento a esta información para verlo desde una perspectiva diferente. Entonces, si me lo permiten, para empezar, empezaríamos desde lo que sería la historia de la creación. Este sería el enfoque principal que vamos a tener durante la charla de hoy. Vamos a empezar con esto. En Génesis hay múltiples textos, hay múltiple información donde se narran sucesos que nos dejan volar la imaginación a lo que podrían ser múltiples contextos y que podría ser interpretado de múltiples maneras. Entonces vamos a adentrarnos en el Génesis. De manera inicial, vamos a hablar literalmente del contexto bíblico en la primera parte. Posterior a eso, vamos a adentrarnos en el contexto que podría llegar a tener esas palabras en el tema ovni y extraterrestre, la lógica que podría llegar a tener. Empecemos. Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá queremos resaltar lo siguiente. Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, es decir, lo primero que tuvo que hacer es dar orden, es lo primero que tenemos que tener claro, que había un desorden y tuvo que darse orden. Luego, y dijo Dios, sea la luz y la luz fue hecha, es decir, estamos acá hablando del poder del verbo, del poder de las palabras, de que las palabras tienen la capacidad de transmutarse en hechos reales y físicos. Y esto no está lejos de la realidad, porque ya nos lo ha explicado diferentes temas científicos, como lo es la programación neurolingüística, la PNL, que nos dice que nuestras palabras moldean nuestra realidad. Y el verbo se hizo carne, probablemente han escuchado eso. Significa que nuestras palabras, lo que decimos continuamente, forman nuestra realidad. Lo siguiente que vamos a ver, el siguiente contexto es este. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todos los seres vivientes que se mueven, y las aguas produjeron su género y toda ave alada según su especie. Entonces, de acuerdo a este contexto, se empezó a crear la vida, empezó a fructificar y multiplicarse la vida en la tierra. Hasta ahí todo vamos muy bien en el contexto bíblico, tal cual al pie de la letra lo estamos siguiendo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. E hizo Dios animales. Es decir, lo primero que se concibe o lo primero que vemos acá es que primero al parecer se adaptó el planeta, se generaron condiciones, se crearon diferentes especies de animales, probablemente también de plantas. Pasemos a la siguiente. Génesis. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida, y fue el hombre un ser viviente. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Quiero resaltar esta parte en el texto. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. ¿A qué hacía referencia cuando decía del árbol del conocimiento? ¿A qué decía que no debería comer? ¿Qué era aquello que no podía ingerir? ¿Realmente era una manzana? ¿Realmente una inocente manzana tenía la capacidad de abrir los niveles dimensionales y del entendimiento de un ser humano? ¿Una simple manzana? ¿Realmente estamos creyendo y considerando que este contexto es así de literal como nos lo narra la Biblia? ¿O que probablemente tenga otra forma de interpretar? Continuemos. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado el hombre Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ok,
devolvámonos y resaltemos las siguientes frases. Hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla. Este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dijo el hombre. Ahora bien, analicémoslo desde el punto de vista lógico y biológico. Desde una costilla físicamente, ¿yo puedo moldear un ser humano? Probablemente no, ¿verdad? Tiene que haber sido de otra forma. Tiene que haber sucedido de una manera completamente diferente porque una costilla, la masa que tiene, es mínima y no podría dar forma literalmente, en el contexto literal de la palabra, a otro ser igual. Entonces tuvo que haber sido o haber sucedido de una manera diferente. Y esto lo vamos a buscar y tratar de entender desde un contexto biológico, genético y científico, para tratar de darle sentido a estas palabras. Porque estamos seguros de que todas estas palabras son reales, son ciertas. La Biblia lo dice, es un libro histórico y sagrado y tiene información verdadera, pero tenemos que buscar unas formas alternativas de tratarla de entender. Cuando dijo, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, cuando dice, este sí es, está queriendo transmitir que otro no es. La pregunta es, ¿cuál es ese otro que no es hueso de sus huesos y carne de su carne? ¿Quién era ese otro que no lo era? ¿A quién estaba haciendo referencia? Esa es una buena pregunta que podríamos replantear en esta parte del Génesis. Este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, que ese ser sí era similar a ella, o a él, en este caso. Continuemos. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Quiero resaltar este texto. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes. Este contexto nos está queriendo decir que es como si fuera un animal completamente diferente. Quizás como si fuera un animal el más inteligente de todos los animales que existían en ese momento o en ese contexto bíblico. Entonces, ¿qué interpretaciones podemos sacar de acá? Que probablemente ese haya sido un animal con capacidades cognitivas muy superiores a las de los demás animales. Y cuando lo analizamos desde el contexto bíblico sería muy fácil comprenderlo, porque decimos, sí, claro, es que normalmente se representaba al Dios, a Satanás. Ok, pero ¿quién era ese ser? ¿Quién era físicamente? Se presentaba como una entidad biológica, como un animal, como una alma, como una entidad energética. ¿Cómo se manifestaba ese ser? ¿Cómo lo vieron lo que conocemos como los primeros seres humanos, Adán y Eva? Ahora bien, analizando esas partes, ya las vimos desde el contexto ufológico, resaltamos varias frases y palabras que nos podrían ayudar a poder entrelazar y concatenar de lo que vamos a hablar. Lo primero, vamos a adentrarnos en el contexto ufológico. Recordemos que esto es un concepto teórico y que son ustedes en los que se va a germinar esta semilla de curiosidad y dependiendo la curiosidad de cada uno producirá diferentes frutos y encontrará diferentes significados. Vamos a abordar la primera teoría. Si ustedes conocen el proceso de la fecundación, el proceso de la fecundación se da por medio de espermatozoides que llegan a un óvulo, el cual está alojado en un ovario. Y si ustedes se hacen la imagen visual en este momento, que de pronto no tienen la imagen de referencia, recuerden estos espermatozoides moviéndose y acercándose hacia una esfera, un núcleo, y este sería el ovario. Y cuando ellos entran, se genera la vida, se empieza a producir la vida, empieza a concatenar y a producirse y a desenlazar este proceso biológico que es la vida. Incluso la vida estaba antes de que se unieran, se crea otro tipo de vida. Y ahora quiero darles acá un contexto muy científico. Ya han hecho investigaciones con microscopios electrónicos se han podido dar cuenta que en el momento exacto en el que sucede la fecundación, cuando el espermatozoide se adentra en el óvulo, se genera luz. Hay un estallido de luz, un brillo en el óvulo. Y ese es el momento exacto en que se une el espermatozoide con el óvulo. Ese es el proceso de fecundación y se ha visto luz por nanosegundos que se genera en ese momento. Eso es real, es un hecho comprobado científicamente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Pues que probablemente el proceso que se dio de la creación de la Tierra, cuando se generaron las condiciones ideales para que la vida en la Tierra
se pudiera crear. Es decir, ¿recuerdan eso que dijo que la Tierra estaba desorganizada, que lo primero que tuvo que haber fue orden? Es decir, que probablemente no había nada que creara vida, no había forma de que se creara la vida. Pero hay una teoría a nivel científico que se llama la teoría de la paspermia. Y la teoría de la paspermia dice que la vida en la Tierra se originó por medio de impactos de meteoritos y cometas. Y esto tendría mucho sentido si lo comparamos con el contexto de la fecundación. Imagínense ahora que la Tierra es un gran óvulo y que los cometas o los asteroides son los espermatozoides y que cuando chocan con la Tierra vienen cargados de material orgánico genético que puede ayudar a producir los componentes básicos para la vida: carbono, nitrógeno, oxígeno, y que todos estos componentes venían implícitos dentro de los asteroides que chocaron con la Tierra, y en el momento en que chocaron se crearon condiciones aptas para que se empezaran a producir primeros organismos unicelulares o microorganismos o bacterias en lo que se conocía como los mares. Entonces, desde este punto de vista, podría tener mucho sentido que hubo un orden, que se creó un orden, que había desorden, que no había posibilidad de que se creara la vida en un ambiente así, pero que cuando vivieron estos impactos, que estos impactos no suceden de manera aleatoria y porque sí, sino que todo está unido a un orden cósmico, y que este sería probablemente el orden que dio origen a la vida, la forma como se dio orden a la Tierra. Pero esto proviene de niveles superiores de conciencia, los cuales permiten que estas cosas sucedan. Ahora bien, hay un mapa que fue registrado por la NASA donde hay más de 45.000 coordenadas de impactos de meteoritos inventariados. Esto se puede encontrar probablemente en la página de la NASA, y ustedes se darán cuenta, yo tengo el mapa en este momento visualizándolo, la gran cantidad de impactos de meteoritos y de cuerpos celestes que a diario chocan con la Tierra. Esto no es aleatorio, esto no es que sucede una vez cada 1 millón de años, no, por el contrario, esto sucede todos los días, muy frecuentemente. Lo que pasa es que son unos impactos pequeños de rocas del tamaño de nuestro puño. ¿Mm? Y estos impactos en su mayoría se dan en el mar, que son las 3/4 partes de nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿cómo lo vamos a percibir? Ni siquiera nos damos cuenta de ello. Pero la mayoría de estos componentes tienen organismos para la vida, es decir, tienen los componentes que podrían ayudar a que la vida se germinara en la Tierra. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Nuestro oxígeno, la otra radio. Sí, le quisiera preguntar en este momento por precisamente pues otro pasaje que para muchas personas habla directamente acerca del tema ufológico, y es cuando decía o cuando hace la mención de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, y esto ha llevado a muchas interpretaciones que sugieren la presencia de seres extraterrestres. Desde la ufología, se cree que sí hayan sido como seres extraterrestres, o más bien se van un poco más a la angelología, que hayan sido ángeles. Eh, ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, este pasaje que sé que para muchos oyentes también generaría duda? Claro que sí, es una excelente pregunta. Desde el contexto bíblico se narra que los hijos de Dios se unieron a los hijos del hombre, ¿sí? A las hijas del hombre. Desde este punto de vista, tratemos de analizarlo desde el punto de vista religioso, es decir, desde el punto de vista bíblico y literal. Los hijos de Dios, normalmente señalamos que los hijos de Dios serían los ángeles, ¿sí? Porque en muchos pasajes de la Biblia se nombran los ángeles en múltiples situaciones interviniendo en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿estos ángeles son seres energéticos? Si son ángeles realmente, serían seres espirituales, es decir, no tendrían ningún cuerpo físico, son entidades celestiales, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo una entidad celestial se pudo unir a las hijas del hombre, que sí son físicas? No hay forma, ¿sí? Sencillamente, lo que debió haber sucedido es que estos ángeles, como se le consideran, muy probablemente eran seres físicos con avances tecnológicos muy pronunciados, es decir, con una tecnología eones y eones más avanzada que lo de nosotros, una evolución mucho más avanzada, y que tendrían un grado físico, un cuerpo físico, y que estuvieron de manera física en la Tierra interviniendo de alguna forma en el plano universal. Es decir, estos seres de alguna forma se unieron a las hijas
del hombre, pero esto sucedió real. Es decir, tuvo que haber un encuentro carnal y físico que diera origen a esta unión, a lo que se denomina los hijos de Dios con los hijos del hombre. Es decir, dentro del contexto ufológico, nosotros lo entendemos como que seres de las estrellas de un alto grado evolutivo llegaron a la Tierra y se unieron a las hijas del hombre. Esa sería el contexto que se tiene dentro del campo ufológico y esa es la respuesta más probable porque no habría forma de que un organismo celestial, energético o espiritual se uniera de manera física a un ser biológico y creara vida y procreara, porque se dice que a partir de allí, de esa unión, nacieron los gigantes de antaño, ¿sí? Los grandes gigantes. Entonces, una pregunta, ¿cómo podrían unirse físicamente para fecundar, para crear un proceso biológico, un ser espiritual con un ser físico? No sé si respondí tu pregunta. Por supuesto. Cuéntenos un poco más, por favor, acerca de pasajes específicos o digamos vacíos que usted nos contaba previa a esta entrevista que se pueden soportar con la ufología. Claro que sí, mira, continuamos acá dentro del contexto ufológico. Ahora bien, si se tuvieron que crear condiciones aptas para que se desarrollara la vida, estamos claros que todo esto proviene de un nivel de inteligencia muy superior, pero ese nivel de inteligencia superior, el todo, Dios, la inteligencia infinita, la conciencia infinita, como lo quieran denominar, tuvo que obrar por medio de intermediarios, ¿sí? Y acá quiero rápidamente hacer una metáfora, un símil para que ustedes me entiendan a qué quiero hacer referencia. Imagínense que ustedes tienen su celular y ustedes necesitan ponerlo a cargar, ¿verdad? Les pregunto, ¿ustedes a dónde se lo llevan? ¿Directamente a la central hidroeléctrica donde se generan millones y millones de kilovatios de energía y van y lo conectan directamente a un cable de esos? ¿Qué creen que va a suceder? Inmediatamente se va a morir el celular con ustedes, ¿cierto? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un nivel energético tan alto que es imposible que un celular con el grado de tecnología que tiene y con el grado de amperaje o de potencia que puede llegar a recibir, lo asimile. Sencillamente no puede, no está en capacidad de asimilar tanta capacidad de energía, ¿verdad? ¿Qué se necesita para eso? Una red de distribución de torres eléctricas de diferentes estaciones y subestaciones eléctricas que van disminuyendo esa corriente energética hasta el punto en que el celular puede asimilar ese grado de energía. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué contexto tiene esto con lo que tratamos de explicar? Que la fuente universal transmite tal nivel de potencia y energía que necesita intermediarios para que puedan asimilar toda la información, para que obren en nombre de esa inteligencia infinita y de esa conciencia infinita. Y eso en ningún caso quiere decir que nosotros no podamos tener contacto directo con la fuente. No, porque si la fuente es el mar, nosotros somos una gota, es decir, somos parte de ella. Solamente que hay cosas que son de un nivel energético y de conocimiento y de entendimiento tan alto que no podría ser asimilado con el grado de conciencia que tenemos. Michio Kaku en algún momento nombraba la frase y decía, imagínense si llegara un grupo de seres extraterrestres y se parara al lado de un hormiguero a hablarles de física cuántica. Dijo, ¿usted cree que a una hormiga le interesaría saber sobre física cuántica? ¿Lograría entender algo de física cuántica una hormiga? Dijo, no, yo ahora quiero volver al tema, y es decir, de que se necesitan intermediarios que tengan una frecuencia, un nivel de conciencia mucho más alto, mucho más expandido, que lleven eones de años de evolución y de entendimiento para permitir y hacer las cosas que esta conciencia, inteligencia infinita quiere que suceda para la historia de la humanidad, como un gran plan, ¿verdad? Supongamos, y vamos a ponerlo como nuevamente una teoría que permita sembrar en ustedes una semilla de curiosidad, que es lo que deseamos en UFO Internacional. Supongamos que los seres que provinieron, que llegaron a la Tierra en ese proceso de creación de la Tierra, de crear las condiciones necesarias, venían de las Pléyades. Las Pléyades es un cúmulo de estrellas que se encuentra en la gran constelación de Tauro y son conocidas como las siete hermanas. Ahora bien, si estos seres vinieron de allí, de las siete hermanas, de las siete estrellas de las Pléyades, estos seres con gran tecnología, con gran nivel evolutivo y de conciencia, llegaron a la Tierra y pudieron haber sembrado los niveles necesarios biológicos, minerales, para que se produjera y germinara la vida en la Tierra.
Esta puede ser una teoría alterna a la teoría de la panspermia. Si no fueron meteoritos, entonces debieron ser seres que llegaron de otro lugar del universo a fecundar la vida, a fecundar en la Tierra vida. Y si sucedió así, probablemente incluso pudieron suceder ambos escenarios, tanto la teoría de la panspermia como de seres que vinieron de otros lugares del universo, en este caso probablemente las Pléyades, y que germinaron la vida en la Tierra, es decir, se pudieron haber dado los dos factores. Pero esto no sucede como la generación espontánea, que en nuestro concepto es absurdo. Las cosas no salen de la nada. Todo tiene un contexto, todo tiene una raíz, todo tiene un origen. Incluso desde el punto de vista metafísico, las cosas se generan dos veces, se crean dos veces. Una desde el nivel mental y el otro desde el nivel físico. En este escenario, si esos seres llegaron desde las Pléyades, vinieron a germinar los componentes básicos para la vida en una tierra árida. Vinieron desde allí y sembraron oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, los componentes básicos para la vida, o por lo menos para la vida que conocemos acá en la Tierra, ¿verdad? Y esos componentes ayudaron a quitar y a disminuir la acidez de los mares, a crear las condiciones aptas para que en la Tierra fecundara la vida, en el mar y en la Tierra fecundara la vida, para que se diera un proceso de creación. Para continuar hablando de este tema tan interesante, vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy, hablando de este contexto ufológico y extraterrestre que podemos encontrar en relatos bíblicos. Ya regresamos.